Un excelente trabajo de periodismo de precisión permite conocer que en materia de vacaciones de verano no todo es lo que parece. Como veníamos comentando con Valeria hace un ratito, ver estas redes sociales pobladas, atiborradas de imágenes estivales, gente en la playa, atardeceres con tragos, con el matecito, la parrilla encendida, otros símbolos del descanso uruguayo, o decir, por ejemplo, que Montevideo está vacío en enero, no siempre van de acuerdo con la realidad. Y la verdad verdadera, si se me permite el pleonasmo, queda manifestada en una encuesta que hizo el Observador, con un trabajo en realidad con académicos de la Universidad de la República, entre ellos el sociólogo Fernando Filgueira, uno de los coordinadores de la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de la Universidad de la República, que está con nosotros. Agradezco además al periodista Tomer Urwitz por facilitarnos esta entrevista. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Es un gusto, Daniel, estar acá. Igualmente. ¿Dónde veraneás? Y bueno, la tradición familiar era Balizas en Rocha, pero con la edad Balizas va quedando para la generación subsiguiente, digamos, para los hijos y las hijas. Pero a veces ahí un poquito y un poquito en Maldonado, en Punta Colorada. Uh-huh. Bueno, ¿cuál fue el propósito? ¿Por qué coordinaron periodistas y académicos un trabajo de estas características? Bueno, mira, este es un proyecto lindo que venimos trabajando ya hace un tiempo. Hay otros ejercicios que hicimos en el pasado con otras temáticas. Es un acuerdo de la Unidad de Métodos y Acceso a Datos, junto con el colega Ferreira del IESTA, del Instituto de Estadística, y con el Observador. Entonces accedemos a la posibilidad de generar este tipo de encuestas que no son probabilísticas, pero que uno luego con ponderadores las puede hacer representativas del país, ¿verdad? Y permite abordar un conjunto de temáticas muy interesantes que normalmente no se abordan en forma sistemática en las ciencias sociales, y otras que sí son relevantes. De hecho, el Observador junto con la UMAD fue uno de, creo, de los 3 o 4 espacios que mejor predijo la segunda vuelta, a partir de la segunda vuelta electoral, a partir de este tipo de metodología. De ejercicio. En este caso, nos pareció interesante abordar un tema. Viste que estamos en la discusión, y hay una discusión hoy en el país, con respecto al tema de las horas de trabajo. El horario de 6 horas, ¿verdad? El PIT-CNT lo está planteando, se está discutiendo. Dentro de lo que es la relación entre el capital y el trabajo, en lo que es la histórica lucha sindical, generalmente siempre miramos la dimensión salarial, es la más inmediata. Pero durante muchos periodos históricos, fue muy importante, y sigue siéndolo hoy, lo vemos, el tema no del salario, sino del tiempo. Y del tiempo libre. ¿No? El descanso dominical, clave, por primera vez logrado, creo que en la Inglaterra del siglo XIX. La lucha por las vacaciones periódicas, la jornada de las 8 horas, creo que era el Frente Popular Francés, en 1936, hace una gran huelga. Y una de sus banderas era el tema de vacaciones pagas periódicas. Se logra por primera vez 2 semanas allí, y luego eso la OIT, que es anterior a las Naciones Unidas, lo toma como parte de sus parámetros, y luego la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su artículo 24, indica que entre los derechos del trabajo y de los trabajadores y las trabajadoras debe estar las vacaciones periódicas pagas. Entonces, esta idea de decir, bueno, y en Uruguay, ¿cómo es esto? El tiempo, ese tiempo libre que se nos da cada año y que tenemos esas imágenes. ¿Es así? ¿Cómo se distribuye? Al igual que otras cosas, se debe distribuir desigualmente. Bueno, veamos cómo, cuáles son las pautas. Y ahí fueron con estos hallazgos que quiero comentar más adelante. He escuchado a las autoridades actuales del Ministerio de Turismo hablar también del turismo como un derecho humano, que tiene mucho que ver con lo que venías mencionando. Correcto, digamos. Esa Declaración Universal de los Derechos Humanos marca justamente la idea de que, además de los domingos, además de la jornada de las 8 horas, etcétera, las y los trabajadores deben tener derecho a un periodo pago para el esparcimiento. Uruguay y Argentina fueron pioneros relativos en ese sentido. Uruguay con el vallismo temprano y luego con el neovallismo, Argentina con el peronismo. De hecho, Uruguay es de los pocos países, junto con algunos países europeos,
que por ley garantiza el salario vacacional en el vínculo privado, ¿sí? Porque la idea era, no solo te doy el tiempo, sino te doy el dinero para que puedas hacer turismo. Claro. ¿No? Además de la idea económica de que también tiene eficiencia porque aumenta cierto tipo de consumos, etcétera, etcétera, etcétera. Uruguay, pionero de los pocos países que por ley garantiza el salario vacacional en el vínculo privado, fue lo que acabas de decir, y mencionabas al pasar a Argentina, donde hay un gremialismo muy potente, creador, por ejemplo, de establecimientos hoteleros bajo su gestión. Y algo de eso hubo acá también. Sí, sí, bueno, todavía hoy tenemos, bueno, Argentina todavía lo tiene, se privatizó en el periodo menemista, pero los sindicatos mantuvieron cierto peso allí en la gestión. Pero Uruguay todavía tiene, por ejemplo, la colonia de vacaciones, ¿no? Las colonias de vacaciones sindicales. La de UTE es una de las más conocidas en Minas, pero hay otras. Uh-huh. Esta idea no era algo natural cuando vamos del siglo XIX al XX, y yo diría que recién gana legitimidad plena y se extiende en la posguerra. Luego de la Segunda Guerra Mundial, con el avance del estado de bienestar, es donde se empieza a legitimar definitivamente esto, ¿no? La preocupación nuevamente de ciertos actores era que esos tiempos que le estaban dando extra al trabajador iban a ser utilizados para el vicio, para el desorden, para la laganería, ¿verdad? Además de afectar negativamente la ganancia de las empresas. Claro. Igual hay algo todavía de culpa cuando uno está descansando, ¿no? Bueno, hemos construido una sociedad que es una sociedad que se erigió y se estructuró durante buena parte del siglo XX sobre la idea del trabajo, ¿verdad? Y del trabajo como obligación, como mérito y como forma constitutiva de las identidades de los individuos. Y por lo tanto el descanso siempre tiene una carga de culpa, pero crecientemente, yo diría, en el siglo XX y ahora ya en el siglo XXI, la idea de que las y los trabajadores tienen que tener ese derecho está incorporada. Hay un país occidental, industrializado y altamente desarrollado, que por ley federal no existe las vacaciones, no solo el salario vacacional, no existe la obligatoriedad del tiempo de vacación, que es Estados Unidos. Obviamente existen las vacaciones porque se negocian a nivel de empresas o porque hay leyes estatales. Sí, existen allí vacaciones que te someten a un extraordinario estrés porque no sabes si cuando regresas tenés el puesto. Además de eso, ¿no? Sistemas altamente competitivos, de alta rotación en el trabajo, y en donde esa es una forma del disciplinamiento del trabajador para que disminuya su tiempo libre. Claro. Fernando, de los hallazgos tan interesantes que además están publicados en El Observador, ¿cuál fue el que en lo personal te llamó más la atención? Porque después vamos a transitar seguramente por esa cuestión del bolsillo asociado a la posibilidad de vacaciones, ¿no? Yo diría que en principio la mayor parte de los datos que surgen del análisis no lo sabíamos, no lo constatábamos, pero eran datos esperables, razonablemente esperables. Aproximadamente un 30%, no es menor, de la población declara que en este periodo en particular no se toma tiempo libre, ¿verdad? En este periodo de verano. En este periodo de verano. Ese es un porcentaje importante. Claro. Es verdad, el país está funcionando con gente que descansa y gente que trabaja para la gente que descansa. Es decir, que también sería imposible, digamos, que no hubiera nadie trabajando. Pero 30% es alto, y si le sumamos las personas que declaran que tan solo se toman un fin de semana o menos de una semana o menos, estamos en el 50%. Es decir, que la mitad de la población no participa de aquel verano que seguimos imaginando de cuando éramos niños, de enero a marzo, de 2 meses y medio o de 3 meses, ¿verdad? Es decir, la mitad de la población tiene cortes o muy pequeños o directamente no tiene cortes en este periodo y continúa con sus tareas y su trabajo. Eso es la parte más general. Esperábamos también que esto estuviera asociado al bolsillo, y cuando se hace el mapa de necesidades básicas y satisfechas en Montevideo, vemos que las zonas en donde más porcentaje de población declara no tomar vacaciones son las zonas con mayores necesidades básicas y satisfechas. Por eso decíamos que no siempre está bien decir no hay nadie en Montevideo. Claro, hay gente trabajando en Montevideo, y hay gente trabajando para que otros descansen también fuera de Montevideo, ¿verdad? Para una parte importante de la población vulnerable, la zafra es el verano. El turismo emplea
un conjunto de población importante que presta servicios zafrales, que se concentran en el periodo del verano. Pensemos que en el verano ingresan en Uruguay, además de la parte del veraneo del uruguayo o de la uruguaya, ingresan en Uruguay y cerca de 1 millón de personas. Entonces, digamos, en todo el verano, ¿no? Si uno toma desde diciembre hasta marzo, digamos. Creo que anda por ahí el número. Es mucho servicio que se requiere adicional, y eso implica una zafra para alguna gente. Sí, la aspiración es mayor porque pretenden que sea equivalente la población al número de visitantes. Se habla de los 3 millones, esos que en algún momento... Creo que al año es más o menos lo que sucede. Claro. Si uno toma todo el año, más o menos estamos cerca de prácticamente la misma cantidad de población del Uruguay que ingresa, pero puedo estar equivocándome. Pero lo que sí sabemos es que hay una zafra muy fuerte en este periodo, en donde obviamente hay un conjunto de personas en Uruguay que la utilizan para generar su salario, sus ingresos. Después está el corte por formación, por educación, que también parece bastante obvio que aquellas personas menos preparadas tienen todavía menos posibilidades de salir de vacaciones, ¿no? Correcto. Y además recordemos que las personas de menor nivel educativo están sobrerepresentadas en el sector informal, ¿sí? Y el sector informal no tiene una estructuración del tiempo anual como la tiene el sector formal, porque el sector formal, justamente, a partir de leyes y normas, tiene, en promedio unos 20 días libres por año. Tiene en el vínculo privado un salario vacacional. El trabajador o la trabajadora informal, su trabajo es todo el año. Cuando se toma el tiempo, sabe que se está tomando el tiempo a costa de sus ingresos, a costa de sus posibilidades de mantener el negocio, etcétera, sea una unipersonal o una microempresa, etcétera. Es decir que la población menos educada es población más informal. La población informal no tiene estructurado un set de derechos que le permita justamente decir: este es mi tiempo de descanso, este es mi tiempo pago de descanso. No sé si fue un centro en el trabajo académico y que deriva también en este trabajo periodístico la influencia de las redes sociales en todo esto, ¿no? En esa especie de generar una percepción de algo que en realidad después se percibe que no existe, o que no es tal, o que no es tan así. O que es diferente, sí. Las redes sociales por una parte, pero también yo creo que también en vos y en mí, por lo menos si lo pensamos, hay una memoria histórica de nuestra infancia, adolescencia y juventud, en donde creíamos que esas vacaciones eran para todos. Teníamos un mercado laboral más formal, teníamos tasas de participación laboral femenina más bajas, teníamos aquella idea de los 3 meses de vacaciones en la escolaridad, y entonces la imagen que tenemos es una imagen mucho más democrática de las vacaciones de lo que fue, porque nunca lo fue exactamente así, y hoy las redes sociales posiblemente reproducen esa pauta sin mirar, lo que sería la evidencia más sistemática. Claro. Hay algunos gráficos muy interesantes también, cuánto tiempo se toma de vacaciones de verano, por eso que estás mencionando, o sea, quedó muy lejos en el tiempo aquella posibilidad de estar de vacaciones 3 meses, 2 meses y pico, ya apenas si tenés una semana ya tenés que tirar cañitas voladoras, ¿no? Porque esa es la realidad, porque también lo impone la propia realidad económica. De hecho, Tomer en su trabajo alude a aquella frase que llevó a Clinton a la presidencia: es la economía estúpido, dicha por un asesor, ¿no? Sí. Pensemos que el salario masculino previo a la dictadura cae prácticamente un 50% en solo 12, 13 años. Entre el 68 y el 82, por la crisis. ¿Sí? 50%, más o menos. ¿Qué hicieron las familias? Aumentaron el tiempo de trabajo y aumentaron las personas que trabajan. Claro. La fuerte incorporación de la mujer al mercado laboral, la incorporación de los jóvenes, la extensión del tiempo de trabajo en los varones, segundos miembros familiares que se integran al mercado laboral. Es decir, nos volvimos una sociedad con menos tiempo libre, por decirlo de alguna manera, menos tiempo de ocio. Hay un truco en esto. Y es que las vacaciones largas también estaban basadas en una división sexual del trabajo. Menos gente trabajaba porque menos mujeres trabajaban en forma remunerada,
Pero eso quiere decir que más mujeres trabajaron en forma no remunerada, ¿sí? Si recordamos las vacaciones, las tuyas y las mías, de esos 2 meses y medio, bueno, las mujeres no descansaban tanto. Tenían que seguir cocinando, cuidando, llevando, trayendo, etcétera. Esto estaba pensado realmente como el descanso del hombre ganapán, ¿sí? Pero a la mujer que está a cargo del trabajo no remunerado, las vacaciones no le implican necesariamente una disminución del tiempo. A veces es un incremento del tiempo. Totalmente. Porque te moviste de tu hogar, de las rutinas que ya tenés establecidas, etcétera, ¿no? Y de apoyos domésticos que podés tener, y ahora vos estás a cargo de los chiquilines. Exacto. Y las vacaciones tienen que ser felices para toda la familia, y vos sos la responsable. Entonces, es interesante eso, verlo, porque tal vez la evidencia más grande que tenemos del tema de la división sexual del trabajo, que no nos parece tan evidente, pero si lo miramos es muy evidente, es, bueno, alguien tiene que estar trabajando cotidianamente en el día a día del hogar para que otros descansen en las vacaciones. Y eso tiende a hacerlo mayoritariamente la mujer. Claro. ¿Sí? Claro. Si miramos en las encuestas, en la encuesta que hicimos también, no solo está el hecho de que tomarse vacaciones para la mujer no es exactamente lo mismo, sino que cuando declaran por qué no se toman vacaciones, en los varones es más el tema, tenía los días pero decidí no tomarlos para seguir trabajando en mi empresa, en mi trabajo, en mi negocio o en mi relación de dependencia, y en las mujeres aparece un porcentaje mayor de mujeres que dicen no pude tomármelos por compromisos de cuidados de la familia o del hogar. Claro. ¿Sí? Las razones por sexo de no tomarse vacaciones a veces también están diferenciadas. Y está todo muy cruzado por algo que también te apasiona, que es la formación, la educación, lo educativo, porque también acá se indica que las vacaciones se diseñan, por ejemplo, en escolares, en liceales, muy en relación con el año lectivo, ¿no? Y a veces esos largos paréntesis. Y después, y ahora voy a leer textual, entre los hijos de madres con menos nivel educativo, le hace esos hogares con menos estímulos para el aprendizaje, el reseteo del verano está todavía mucho mayor. Hay declaraciones de la exdirectora y consejera de primaria, Irupe Busetti, que había dicho al observador que el calendario escolar está más pensado en función de los adultos que del interés superior del niño. Claro, este es como de alguna manera la encuesta nos dio como estos 3 bloques, ¿no? Entender un poco la distribución de quién toma vacaciones, quién no toma, por qué, etcétera. El tema de mujer y varón, ¿no? Y este otro tema educativo. Yo creo que este es el tercer elemento en el debate que me parece interesante. La pedagogía, las investigaciones demuestran que periodos largos, ¿sí?, en donde el chiquilín no está expuesto a los estímulos formativos, generan olvidos y desacumulación, en lectura, en escritura, pero sobre todo también en todo lo que tiene que ver con las materias lógico-matemáticas. Es verdad, y lo que sabemos es que es diferente eso en hogares que tienen fuertes estímulos ellos formativos hacia los chiquilines, que en hogares que no, o en donde eso es menor. Y eso tiene una distribución que se asocia a los ingresos en general y al nivel educativo de padres y madres, ¿verdad?, que también está asociado a los ingresos. Con lo cual, los modelos de vacaciones muy largas, de 2 meses, 2 meses y medio, tienen un efecto regresivo en el impacto de ese hiato sobre los aprendizajes. Es decir, no es igual para todas las clases sociales, ¿sí? Con lo cual, un cálculo que hacía un colega hace un tiempo me decía, si pensás que 2 meses en la investigación pedagógica dicen que implica un atraso de entre 3 y 6 meses de aprendizaje, ¿sí?, un atraso, ¿no?, o una desacumulación de entre 3 y 6 meses de aprendizaje, pero sobre todo para los sectores vulnerables y no para los sectores medios altos y altos. Entonces, cuando terminás la escuela, en verdad hay 1 año y tanto o más de ventaja que tuvieron los chiquilines de sectores menos vulnerables o de sectores medios altos y altos respecto a estos otros. Y por eso se discutió, en Uruguay se empezó a discutir el tema de las vacaciones. Sí, claro. Y hoy yo creo que es un debate relevante. Yo creo que un modelo en donde podés llegar a tener casi los mismos días,
aunque es verdad que Uruguay tiene pocos días lectivos en general, pero supongamos que mantenemos cercanos los días lectivos, pero partidos diferentes, ¿sí? No periodos tan largos, ¿de acuerdo? Entonces, tal vez es un poco menos temita, de días ¿no? libres. Bueno, y ahí aparece toda una discusión, porque está vinculado también a la economía y al turismo, etcétera. Entonces, el Ministerio de Educación dice, repensemos, disminuyamos. Ministerio de Turismo dice, no, precisamos este momento del consumo particular. Es un debate relevante, pero yo creo que es un dilema. Ahora, algo que no está solucionado, pero de los países que yo conozco más o menos. Sí, la experiencia comparada, ¿qué indica ahí, por ejemplo? ¿Cómo estamos? Vacaciones tan largas como las nuestras son poco comunes. Lo eran más en el pasado, en otros países, hoy son poco comunes. Hoy en general hay, supongamos, un mes más o menos, que sí está guardado, que son las vacaciones largas, y después uno tiene, en el norte tiene las vacaciones de invierno, que son las navidades, fin de año, ese periodo, ¿no?, del cierre del año, pero que son 2 semanas, y después en algún momento del año hay algunos días más, digamos, que se distribuyen. Pero en total completan un máximo de 2 meses, no más, ¿sí? Por otra parte están más distribuidas, ¿no? Entonces, Uruguay tiene sí, entre tantos temas en materia educativa que debe discutir, tiene este tema como un tema pendiente. Bien, interesante, porque además no se habla, por ejemplo, de abreviar, de acortar, de achicar los plazos de vacaciones, sino distribuirlo mejor. Están las dos opciones. Ajá. Achicar la cantidad de días libres o además distribuirlo mejor. Yo diría que lo primero es distribuirlo mejor, claro, con cortes menos largos. Claro, y ahí está ese choque de intereses natural, ¿no? Obviamente. Fernando, ahora hablando en lenguaje de chiquilines, ya que estamos en el tema educativo, ¿no? No puedo dejar que pases por aquí sin preguntarte por el reto demográfico. Y si efectivamente como sociedad nos pusimos las pilas con ese asunto o las seguimos dejando pasar. Te hago un adelanto, una primicia. La otra encuesta que hicimos sobre finales del año es sobre el tema de familia, fecundidad, demografía. Acabo de traer los primeros datos, digamos, que surgieron. Vamos a trabajarlos un poco más, pero lo que nos dice los datos, la evidencia, es que estamos entrando en una etapa de muy baja fecundidad. Este año posiblemente los nacimientos se mantengan iguales o caigan un poco más. Los datos preliminares dicen que puede haber una caída adicional a las que ya se vienen produciendo. Estamos en 30.000 nacimientos o menos, ¿verdad?, por año. Sí. Estamos con un proceso de envejecimiento. Las dos cosas tienen una pata de buenas noticias, ¿no? Digamos, la caída del embarazo adolescente y de la maternidad adolescente es una muy buena noticia y es parte de lo que ayuda a entender la caída de la fecundidad. Y por el otro lado, la mayor longevidad ayuda a entender el proceso de mayor envejecimiento, de paulatino envejecimiento de nuestra sociedad. Y ya estamos en una sociedad que decrece, en términos absolutos, es decir, que tiene más muertes que nacimientos. La migración podría equiparar eso, pero nuestro saldo migratorio o anda empatado o es levemente negativo, entonces tampoco por allí. El desafío que tenemos por delante es, yo diría que hay que recalibrar. Debemos hacer una recalibración muy importante de nuestro sistema de políticas sociales y de protección social. Además de otros elementos que podemos discutir después, pero claramente sabemos que va a aumentar el gasto en salud, en todo lo que es alta complejidad, porque el envejecimiento así lo requiere. Sabemos que también va a aumentar el gasto en pensiones y jubilaciones, porque hay más gente que va a llegar a esa edad y que se va a jubilar. Eso sabemos y es inevitable, ¿sí? Ahora, a las tasas de aumento que estamos teniendo esto, es decir, la elasticidad entre población adulta mayor e incremento del gasto, no permite sostener nuestro sistema de bienestar, porque no permite y no nos da espacio fiscal para invertir en las cohortes de niñas y adolescentes
que son las que en el futuro tienen que sostener con su productividad a estas cohortes mayores que van a ser cada vez más grandes, ¿sí? Esa discusión, la pregunta que si nos pusimos las pilas, creo que está más presente que antes, pero yo diría que todavía tal vez compramos las pilas, pero no las pusimos todavía en ningún control remoto que nos permita redefinir fuertemente esto. Es decir, claro, la economía política de este proceso es compleja, no es fácil. Por eso en la redefinición o en esa recalibración que mencionás, está seguramente reorientar el gasto público, o sea, una política pública asociada a eso que es muy sensible. Indispensable. Es decir, el crecimiento económico, que es modesto por ahora, más una mejora en las capacidades tributarias propuestas en este presupuesto quinquenal, ayudan a tener un poquitito más para infancia, pero el grueso te lo come, de nuevo, la expansión del otro gasto. La pregunta es, pues parte de nuestro contrato social es un contrato en donde protegemos a nuestras y a nuestros adultos mayores. No perfectamente, pero tenemos un sistema de jubilación con amplia cobertura y con niveles de suficiencia que obviamente no son los que quisiéramos, pero que no son horrendos. Y en salud tenemos un sistema que ahora está más complicado por un tema de racionamiento por tiempos, etcétera, que hay que dar ese debate. Vos siempre tenés, cuando pensás en salud, en prestaciones monetarias, jubilaciones y pensiones, tenés 3 elementos a considerar. Uno es la cobertura, otro es la calidad o suficiencia, y otro es la sostenibilidad. Uruguay no está tan mal ni en calidad ni en suficiencia, pero sí en sostenibilidad, para la etapa demográfica en que estamos. La pregunta ahí clave es cómo mantenemos una cobertura y dignidad de esta población adulta mayor, que va a tener que acceder a mecanismos de salud más complejos, va a tener que acceder a cuidados y va a tener que acceder a pensiones y jubilaciones. Y la única forma de hacerlo, desde mi perspectiva y mi preferencia normativa, es suprimiendo los subsidios que existen, están ocultos, a veces un poco más transparentes, a los sectores de renta media alta y alta en jubilaciones y pensiones y en salud. Es decir, hoy nosotros tenemos no solo la caja militar y la caja policial, y me refiero a las jubilaciones altas, ¿no? No a las jubilaciones de la tropa, las altas. Están fuertemente subsidiadas. También una parte importante de las jubilaciones y pensiones más altas del Banco de Previsión Social están fuertemente subsidiadas. Es verdad, los sectores bajos también tienen subsidios, porque es posible que no llegaran a la jubilación y pensión y les damos un subsidio o les damos una pensión no contributiva. Pero ese principio normativo de que el Estado debe dar subsidios para garantizar un piso mínimo, yo lo comparto. Pero debe dar el Estado también subsidios para garantizar mayor suficiencia en la longevidad de los sectores medios, altos y altos, o mayor acceso a cierto tipo de prestaciones de salud en los sectores medios, altos y altos. Allí yo creo que tenemos que controlar fuertemente los subsidios. No encuentro otro camino que permita rescatar recursos para justamente invertirlos fuertemente en asignaciones familiares, en cuidados, en incorporación de la mujer al mercado laboral, porque estas son las claves que nos van a permitir transitar esta etapa demográfica con mayores niveles no solo de equidad, sino también de eficiencia económica. Claro. Bueno, todos quienes te conocemos hace tiempo sabemos de tu enorme honestidad intelectual, por lo tanto este planteo parte de esa base y del estudio, ¿no? De la formación, de haber conocido experiencias de estas características, no solo aquí, sino en el mundo. Ves que la ola viene y que tenemos que mínimamente prepararnos para eso. El asunto está en la madurez del sistema político para encarar un debate de estas características. Sí. Ese es el punto. Sí, con una economía política muy compleja, ¿no? Nosotros... No, y con intereses que vas a estar chocando, pegando, lesionando, ¿no? O sea, generás como anticuerpos ahí también, ¿no? Sí, por todos lados. Nosotros tenemos un sistema de protección social que es estratificado y relativamente todavía fragmentado. Por ejemplo, tenemos más de un prestador, digamos, tenemos más de un prestador que recibe subsidios del Estado, ¿no? Digamos, el Banco de Previsión Social, obviamente, pero tenemos la caja militar o el sistema de retiros de las Fuerzas Armadas, tenemos la policial, tenemos las cajas, digamos, paraestatales,
que más de una recibe o recibirá subsidios del Estado, y eso genera una economía política muy compleja en el sistema de pensiones y jubilaciones. La reforma actual que se hizo es una reforma que avanza un poquito en intentar contener el gasto, lo hace de una forma que yo creo que tiene algunos problemas de equidad, pero intenta corregirlos. Creo que el diálogo social debería arrojarnos algunas fórmulas un poco más ambiciosas de cómo contener ese gasto y a la vez mejorar la equidad en el piso básico. En salud tenemos un problema más serio, yo creo. Incluso, pensiones y jubilaciones es serio porque es muy grande, digamos. Pero en salud sí tenemos una economía política muy bloqueada, muy bloqueada. Es el gasto que más aumentó en los últimos 15 años, como ratio, ¿no? Y si bien generó mejoras importantes en accesibilidad y en calidad para infancia primero, y para una parte importante de la población que no estaba en el FONASA, y cuando se crea el FONASA lo hace, lo hizo con un costo de apropiación de renta corporativa muy alto, en ciertos sectores médicos, ciertos sectores de la tecnología y de los medicamentos. Allí transferimos una renta muy, muy alta a sectores que se han apropiado, digamos, de alguna manera tienen esa renta monopólica, ¿sí? En un sistema que tiene incentivos cruzados complejos. Como tenemos una población más envejecida, y en parte porque no tenemos un sistema de cuidados adecuado, aumenta el tiempo de internación de los individuos en los hospitales, ¿sí? Es decir, un quiebre de codo, un quiebre de cadera, un problema de diálisis, etcétera, aumenta el tiempo. Cuando la persona está internada, efectivamente, Uruguay no tiene sistema de copagos ahí es todo gratis, ¿sí? Entonces, por supuesto que si yo estoy enfermo e internado, yo voy a consumir como en un buffet brasilero. Voy a decir, sí, este examen sí, hágamelo, sí, tienen que mandar esto a Buenos Aires, sí, hágamelo, sí, digo, en principio hágamelo todo. Entonces, consumimos como buffet, pero pagamos a la carta. Pagamos por menú, le pagamos al imagenólogo, le pagamos al cirujano, le pagamos al anestesiólogo. No hablo de las mutualistas, hablo del último cobrador, ¿sí? Entonces, ellos tienen un incentivo para sobreofertar y nosotros tenemos un incentivo para sobreconsumir. Ese es un sistema muy complejo. Bueno, muchas gracias porque dejaste tantos temas tan importantes abiertos que vamos a seguir hablándolo seguramente más adelante, ¿no? Bueno, y me comprometo, o yo, o alguno de los colegas que estamos en esta cosa, que con el Observador y con el colega Ferreira, que cuando estén los datos, claro, es una encuesta simpática porque pregunta sobre el tema de cuántos hijos uno quiere tener, cuántos hijos tiene, por qué no los tiene, a qué edad cree que los tiene que tener, pero también pregunta sobre orientación sexual, sobre el tema de actitudes con respecto a diferentes tipos de matrimonio, etcétera. Y te adelanto, vemos un quiebre generacional muy, muy interesante. Preocupante en algunos casos, positivo en otros. Quedamos expectantes de esa instancia. Doctor en Sociología, Fernando Filgueira, muchas gracias. Un gusto, Adrián, a las órdenes.